Quisiera retomar algo de Horacio, porque me parece que es medular respecto al lugar de Carta Abierta, a la historia de Carta Abierta y al debate político-cultural. El tema justamente de los cánones. Qué raro que utilicemos una palabra que para cierto discurso es una palabra elitista y que se guarda en el interior de la academia y que en boca de Horacio es un discurso político, en boca de Américo es un discurso político, tiene que ver con una batalla cultural. Pero digo que a mí me preocupa que efectivamente se reduzca la riqueza crítica, la riqueza creativa, la riqueza intelectual, la riqueza política a un canon sectorizado absolutamente, como es el canon nacional popular. Yo no provengo de ese canon y sin embargo quisiera pronunciar nombres que para mí son también claves, decisivos para pensar la Argentina, América Latina, nuestro tiempo, y que atravesaron con muchísima intensidad y potencia creativa los años que le tocaron vivir. Pienso rápidamente en Silvio Frondizi o Milciades Peña, para incorporar dos nombres más a un canon que tiene el problema de la geografía, de la construcción de un discurso que cree que es portador de una verdad revelada sobre la historia argentina, cuando parte también de ese canon tuvo responsabilidades en enormes errores político-culturales, de la misma manera que lo tuvieron seguramente los portadores del otro canon, los que venían de la izquierda, de las tradiciones marxistas, etcétera, etcétera. Y del mismo modo que el debate Vargas Llosa lo que nos habilita a nosotros es a discutir profundamente cómo nos interpela la vida cultural, la vida literaria, la dualidad que hay en una persona. Es cierto, Borges no es Vargas Llosa. No es Vargas Llosa, entre otras cosas, porque se murió Borges. De no haberse muerto sería un problema, sin duda, Borges, en la escena argentina actual. Esto nos desafía a sentirnos amorosos y vertiginosos lectores de Borges, sabiendo que al mismo tiempo hemos discutido muchísimo con Borges y que no podemos dejar de discutir con Borges. A algunos Vargas Llosa les gustarán más que a otros, seguramente cada uno tendrá sus preferencias, no será para algunos el gran escritor de la tradición latinoamericana, para otros será un escritor importante, pero lo cierto es que también desafía el vínculo entre la escritura y la política. Es un debate que también hay que decirlo. Ciertas tradiciones político-culturales ningunearon históricamente los grandes debates intelectuales o redujeron la palabra reflexiva, teórica, crítica a un problema de minorías, de academias, y cerraron el imprenta histórico. No se inaugura por una palabra bien dicha, sino que se inaugura con una alquimia interesante y extraordinaria, que es la reemergencia de aquel que estaba de alguna manera invisibilizado por sus propias derrotas en la historia y que vuelve a cobrar protagonismo, pero que también se encuentra con algunas palabras bien dichas y con algunos hombres o mujeres que hicieron algo significativo para que esa inercia de la historia girara y enloqueciera en parte. Esto es lo que tiene que ver con la realidad argentina actual, lo que tiene que ver con lo que nosotros tenemos que discutir. No es casual, para nada casual, y esto sí me gustaría plantearlo, que ha habido fuego, vamos a esas palabras militares y peligrosas que han utilizado algunos ilustres periodistas amigos para hablar de nosotros, ¿no? No es casual que desde el campo amigo se haya utilizado un fuego que está aparentemente guardado para decir, ¿y si Carta Abierta finalmente son estos intelectuales que, bueno, no saben nada de política, no entienden absolutamente nada, no conocen la táctica y la estrategia, no han participado del debate Bilardo-Menotti y por lo tanto la vida les ha pasado por un costado, ¿no? Me parece que esto es importante porque yo lo he escuchado mucho, no justamente de aquellos que escriben desde otro lugar y críticos de lo que se ha inaugurado en la Argentina del 2003, que paradójicamente han leído de otra manera las intervenciones político-culturales, entre otros, intervenciones fundamentales de Horacio o de muchos compañeros de Carta Abierta. Es precisamente un debate que tiene que ver con la historia del campo popular en la Argentina. Es un debate político decisivo que creo que nosotros hemos contribuido muchísimo como para pensar y para comenzar a terminar un tipo de dinámica, un tipo de intervención que ha sido ninguneadora, que ha sido invisibilizadora, que ha sido profundamente
destructiva de la potencia del pensamiento cuando se encuentra justamente con un giro extraordinario de la historia. Porque no hay que perder de vista que muchos de los que ahora son colocados en el panteón y se construyen museos temáticos para que vayamos a visitar el camino que recorrieron a lo largo de la historia, en el momento en que les tocó intervenir como hombres o mujeres de carne y hueso, fueron puestos al costado por muchos de aquellos que hoy se desgarran las vestiduras hablando de Jauretche, de Hernández Arregui, de Scalabrini, de Cook y de Rodolfo Walsh. Por eso me parece que siempre es bueno no comprar rápidamente un tipo de discurso y un tipo de práctica que me parece que es lo que comienza de verdad y de un modo muy intenso y decisivo a invertirse en estos años argentinos. Porque esto nos remite también a David Viñas, a las polémicas de los 60 y de los 70. No podemos perder de vista que en los 70 se hicieron opciones político-culturales terriblemente dogmáticas y expulsivas de muchos debates que, de haber sido tenidos en el interior de nuestra propia vida histórico, social, cultural, quizás hubieran generado otras cosas: censuras internas, desprecios, expulsiones, silenciamientos. Nosotros, me parece que en este espacio, que tiene una cualidad que personalmente no me canso de resaltar, que es esta posibilidad de escucharnos, de que Mari diga con absoluta libertad porque ella cree que en la provincia de Buenos Aires hay que permanecer en el interior del Frente para la Victoria, y que otros compañeros crean que el apoyo a Sabater es importante. Pero de la misma manera también que hay muchos acá que reivindican tradiciones latinoamericanistas, indigenistas, y que no asumen como propias tradiciones que vienen allende el Océano Atlántico. Y yo no podría ni siquiera pensarme por un solo instante en mi vida sin todos esos libros que construyeron la propia biografía intelectual, independientemente de que hoy la circunstancia histórica, el tiempo actual, nos permitan o me permitan incorporar otras tradiciones que estaban ausentes en mi propia lectura. Este es un punto, y en mi propia experiencia social, política, a todos nos está conmoviendo este extraordinario tiempo argentino. Que por supuesto que aparezcan las multitudes, que aparezca el pueblo, que aparezcan actos como el de Huracán, o las largas jornadas del Bicentenario, o ese momento de inflexión que habría que discutirlo, pero que para mí tiene un alcance bajo época actual del 17 de octubre, como fue el 27 de octubre. Digo, que todo esto lo podamos discutir significa que estamos alcanzando una madurez en términos de ese debate político-cultural, ese debate en el interior del lenguaje, en el interior de los usos de las palabras. Me pareció una de las intervenciones más fuertes de Horacio, cuando en un contexto muy difícil, como es el contexto de enfrentarse a cierta canalla periodística que es muy viscosa y jodida, tiene la suficiente serenidad para tomar las palabras y dárselas vuelta y decir, vamos a debatir las palabras. Carta abierta. De alguna manera ha sido eso. Y es cierto, hay un debate, Carlos nos marcaba, hay un debate que hay que tener, el debate entre lo público y el Estado como gobierno, el debate del lugar del funcionario. Este es un espacio, en ese sentido, trajinado por gente que participa como funcionaria y la mayoría de la gente que no participa como funcionario. Es cierto que hay un punto, vamos a llamarlo de libertad, que permite a todos aquellos que no estamos en el interior de una máquina estatal decir sin ningún riesgo, por más que haya otro tipo de riesgo, lo que pensemos y lo que estamos pensando. Pero también es cierto que hay un debate fundamental respecto a la transformación de la democracia, donde el funcionario no es alguien que obedece órdenes, no es alguien que tiene que agachar la cabeza cuando le bajan una línea y que por lo tanto tiene que asumir la obediencia debida como parte supuestamente de la lealtad. Me parece que poco favor le haríamos a un gobierno tan caudaloso en su capacidad de producir novedades en el interior de la sociedad argentina si aquellos compañeros que participan con mucha pasión y con mucha intensidad en el gobierno simplemente fuesen réplicas de cuarta categoría de aquello que siempre hemos conocido en el interior de ciertas prácticas administrativas.
eso, y para terminar, no quería, hay muchas cosas para discutir sobre lo que está pasando, pero me parece que este es carta abierta es algo, sigue siendo equívoco. La verdad que sigue siendo equívoco. ¿Qué somos? Si pueden rápidamente tomar bajo una cierta dirección lo que supuestamente es carta abierta. Está bueno esto de que hasta la prensa de Ecuador, de Honduras, de España, hayan dicho los intelectuales censores de carta abierta, ¿no? Y está muy bien, y ojalá que podamos hacerlo. Este debate hay que seguir dándolo, pero todos los días. Es un debate central, es un debate clave, y uno también a veces hace aquello que el propio ejercicio de la espontaneidad bienvenida sea, porque aquellos que han construido su vida en la vigilancia encriptada de lo que hay que hacer después de medir aritméticamente todas las posibilidades para no cometer ningún error, son los que más se han equivocado en la historia popular. Entonces, la verdad que estamos en un momento que tenemos que tener un solo cuidado. La verdad que tenemos que tener un solo cuidado, y me lo digo a mí mismo. Cuidado porque están pasando cosas que cada uno de nosotros está percibiendo. Se abrieron todas las fisuras del muro de la contención en la Argentina. Y eso tiene también sus riesgos. Tiene sus riesgos, en el mejor de los sentidos de la palabra. Y se avanza hacia octubre de una manera exponencialmente poderosa. Y también es fundamental no simplemente ir hacia octubre en esta suerte de tempestad de época, sino estar en el ojo de la tormenta, pero creo que era Ricardo el que lo decía, estar en el ojo de la tormenta defendiendo siempre una condición. Se construye una política emancipatoria cuando no se anula la palabra de la crítica. Muchas gracias, Ricardo.